Reciban un cordial saludo todos y todas. Nos adentramos en las explicaciones de una nueva unidad didáctica de la asignatura. Este videotutorial nos va a servir para profundizar en la teoría política normativa y estudiar los enfoques más destacados de esta, haciendo uso de las lecturas de autores consolidados en estas corrientes: el utilitarismo, el comunitarismo, el liberalismo y la teoría marxista. Por iniciar la explicación, no está de más que retomemos algunos de los conceptos vistos en la anterior sesión. Definimos la teoría política como el conjunto de argumentos que nos ofrecen fundamentos para dilucidar y a veces abordar los problemas políticos. Es una ciencia autónoma que se encuentra a caballo entre la filosofía y la ciencia, conectada directamente con ambas disciplinas y con un objeto de estudio común, la res publica. La teoría política es un sistema lógico-deductivo y de conceptos y proposiciones que pretenden enunciar regularidades de comportamientos políticos mediante teorías dotadas de valor explicativo a base de hipótesis verificables. A su vez, encontramos dos subcategorías dentro de esta disciplina: la teoría política normativa y la teoría política empírica. Por una parte, si realizamos proposiciones explicativas y construimos modelos teóricos que identifiquen los componentes de un sistema, hablaremos de teoría política normativa. Por otra parte, si además de argumentar nuestro modelo, desarrollamos una explicación de esas proposiciones en base a hechos y con relaciones casuales a partir de marcos metodológicos, entonces hablamos de teoría política empírica. En esta segunda unidad didáctica vamos a centrar nuestra atención en la teoría política normativa y a señalar los elementos esenciales de su definición. Primero, supone la aplicación de proposiciones morales, esto es, proposiciones axiomáticas que no son contrastables y que proceden del debate filosófico. Segundo, su apreciación en la esfera de las relaciones políticas a modo de aproximación dinámica que opera en lo colectivo, o lo que es lo mismo, las repercusiones de los preceptos morales en la práctica. Y tercero, su carácter prescriptivo, es decir, la recomendación que hace desde el deber ser. Y cuarto, el pensamiento político normativo se expresa a través de razonamientos morales abstractos, pero también desde el análisis detallado de las instituciones. De este modo, al igual que podemos teorizar acerca del concepto de democracia, podemos profundizar en el estudio de las instituciones básicas del sistema político-administrativo. Conviene señalar que la teoría política normativa ha abordado dos cuestiones sustantivas en su universo doctrinal a lo largo del tiempo. Primera, la existencia y el propósito de las instituciones del Estado, y segunda, el término de igualdad y de justicia redistributiva y sus implicaciones para las libertades. Por otro lado, es preciso destacar que la teoría política normativa se basa en tres métodos básicos de trabajo. El primero, el lógico formal, desde la búsqueda de la coherencia interna de los argumentos morales. Por ejemplo, en un sistema democrático actual, la libertad es uno de los pilares básicos. Segundo, la utilización de disciplinas como las ciencias sociales, historia, antropología y sociología, entre otras, para comprobar si son correctas las premisas de los argumentos morales y cuáles son los problemas que entrañan. Por ejemplo, en la transición democrática de un país iberoamericano, la seguridad pública es el pilar básico. Y tercero, el contraste entre las conclusiones de sus argumentos con sus propias intuiciones morales. Por ejemplo, si afirmamos que en el binomio libertad-seguridad es preferible uno u otro. Ahora abordemos los principales enfoques de la teoría política normativa, comenzando por el utilitarismo. Este movimiento nace ya en el siglo XVIII y cuyo principal representante es Jeremy Bentham. Desde el orden social, el autor argumentaba que las decisiones políticas correctas eran aquellas que buscaban más felicidad para un mayor número de personas. Y esta felicidad era medible a efectos de utilidad, entendida como la propiedad de cualquier objeto tendente a producir beneficio, ventaja, placer o bondad.
Por tanto, el objeto final de los decisores públicos sería maximizar la utilidad social agregada. El utilitarismo, como teoría analítica, se basa en 3 presupuestos básicos. Primero, el individualismo metodológico, es decir, cada persona es quien mejor puede decidir sobre sus propios intereses y los deseos de todos cuentan de igual modo en el cálculo de dicha utilidad. Segundo, presupone la capacidad racional de los individuos de ordenar sus preferencias, fijar sus objetivos y elegir los medios adecuados para conseguirlos. Tercero, se basa en una visión humana moderadamente optimista en cuanto a la capacidad del ciudadano de elegir sus preferencias, pero también moderadamente pesimista, pues atribuye a éste una motivación básica egoísta, superior a una meta colectiva. Existen 3 corrientes principales del utilitarismo. El escepticismo crítico de Hume, que sostiene que a partir del Estado se puede transgredir de esa utilidad individual a un beneficio colectivo o función social del bienestar general. La Ilustración, que propugna la idea del contrato social, y los nuevos principios de moral y legislación, definidos por la reforma de los sistemas penales y procesales. El principal exponente del utilitarismo es Jeremy Bentham. Para el autor, el principio de utilidad debe ser la guía de cualquier gobierno y la redacción de las leyes debe dirigirse hacia el fin de lograr la máxima felicidad para el mayor número de personas. Tal principio implica un supuesto ético igualitario, según el cual la felicidad de todos los individuos tiene el mismo valor. Y de tal principio se deriva la conveniencia de medidas redistributivas por parte de los poderes públicos para conseguir un mayor bienestar general. Solo podemos abordar lo que nos hace felices a través de las consecuencias de la acción, no de la acción en sí misma. Necesitamos así evaluar las consecuencias de las acciones humanas y a tal fin el individuo es también su mejor juez. Garantizando la igualdad en el punto de partida, conseguimos la agregación de los intereses de los distintos miembros que componen una sociedad. Según Bentham, se puede llegar a un acuerdo o consenso entre la conformidad del interés general y el interés público. Por eso, la democracia es la condición indispensable para la armonización de los intereses de los gobernantes y los gobernados, pues si cada individuo es el mejor juez de sus intereses, todos los individuos serán los mejores jueces y los mayores protectores del sistema general. Precisamente, John Stuart Mill avanza en el modelo de Bentham, criticando un utilitarismo de los actos por un utilitarismo de las reglas. El criterio de evaluación de las consecuencias tanto para el individuo, mejor juez, como para la sociedad, regla de mayorías, puede ser válido en el ámbito colectivo, pero no en la esfera personal. Mill sostiene que existen predisposiciones previas entre estos individuos que impiden los consensos y que hay que tenerlas en cuenta. Solo si somos capaces de generar sanciones morales a dichos comportamientos, podremos ser capaces de considerar lo que es moralmente bueno o moralmente malo. La justicia y la libertad deben fomentarse a través del sistema educativo, siendo la libertad un valor esencial en el cual debe preferenciarse. No todo se puede valorar bajo la lógica de las consecuencias. Necesitamos unas reglas o límites a los actos de salvaguarda de las preferencias individuales. Avanzando más en el tiempo, y una vez que parece solucionado el problema de las preferencias individuales, algunos autores se preguntan: ¿qué ocurre cuando existe un conflicto de intereses en una sociedad? Esto se conoce como el liberalismo deontológico, pues para estos autores debe primar el derecho y la ética deontológica. La ética protege la libertad de los individuos para perseguir sus intereses y es una libertad individual lo más importante cuando existen contradicciones con el fin colectivo. Autores como David Hume están en contra de cualquier proposición teleológica o finalista. Aceptan la existencia de un Estado como proveedor de unos derechos mínimos, cuanto menos mejor,
que aseguren esta libertad, y allá donde el bien individual y el derecho entran en conflicto, debe primar siempre el derecho. Finalmente, otro de los enfoques de la teoría normativa es el comunitarismo. El comunitarismo surge como una crítica al concepto individualista del yo. Ese yo debe ser capaz de elegir quién quiere ser en sociedad, pues el ser humano no existe desarraigado, sin tener en cuenta los valores sociales de la comunidad a la que pertenece. La sociedad proporciona al individuo identidad, interpretación compartida de valores, y estos valores son los que lo alejan del nihilismo. Para autores como Kymlicka, el bien colectivo existe por encima de cualquier bien individual en un Estado comunitario, y por eso supone una reacción a la noción de neutralidad propia de los liberales. Los comunitaristas son claros defensores de las unidades de socialización, como la familia o la escuela. Para Etzioni, los bienes colectivos construidos conjuntamente inspiran la obligación del individuo con la sociedad. Para Michael Autzug, la tradición y la historia es lo que llena de contenido ese sentido de obligación a la comunidad. Y como cada comunidad tiene su propia tradición, no pueden existir unos derechos mínimos universales. Sin embargo, ambos se oponen a la idea de autodeterminación, idea que propugna McIntyre, siempre y cuando tales comunidades no pierdan sus roles sociales o función colectiva. Así, nacemos con responsabilidades morales que vinculan a nuestras generaciones, y nuestros distintos yos están constituidos por fines que no hemos elegido, sino descubierto en virtud de nuestra pertenencia a estas comunidades. Negar tales principios genera una inconsistencia e inobservancia de la pluralidad cultural. Por resumir los tres enfoques normativos descritos, podemos decir que todos ellos parten del razonamiento de cuáles son los objetivos del ser humano en sociedad y, por ende, de cuáles son los fundamentos del Estado. Para los utilitaristas existe el bien individual y el bien colectivo, y la igualdad nos lleva a la defensa de la democracia. Para los liberalistas deontológicos existe el bien individual, pero no el colectivo, y la igualdad nos lleva a la defensa de un estado mínimo natural y de derecho. Para los comunitaristas es imposible disociar el bien individual y el colectivo, y la igualdad nos lleva a la protección de los valores culturales. Sin embargo, podemos señalar que en teoría política normativa encontramos teorías de alcance medio o corto, como las expuestas con anterioridad, pero también teorías holísticas que intentan explicar toda la historia de la humanidad, y no solo del Estado. Pues bien, la teoría marxista es una de ellas y es la última tratada en esta unidad. Tienen disponible una lectura concreta para su estudio, pero les resumo una idea general de los postulados que defiende. La propuesta marxista fundamental es alcanzar una sociedad sin distinción de clases, donde el proceso de producción, como las fuerzas productivas y las relaciones que surgen entre ellas, se conviertan en un bien social. El autor planteó un enfoque basado en el materialismo histórico, donde la realidad no es sino la lucha constante entre clases sociales para generar el pretendido cambio social. Otras teorías holísticas posteriores serán el funcionalismo o la teoría de sistemas. Como último punto a tratar en esta unidad, haremos mención a las críticas formuladas hacia la teoría normativa en tres planteamientos esenciales. Primero, el lógico positivo, el positivismo lógico, estrechamente unido a la teoría del lenguaje, y defiende una crítica desprovista de valores, en donde carezcan de valor las disquisiciones sobre el deber ser que ofrecen los presupuestos valorativos de la teoría normativa, y se basa en el análisis de los hechos observables de la realidad exterior. Segundo, el determinismo, que sostiene que los individuos están determinados antes de realizar sus elecciones morales, pero sin tener en cuenta tales condiciones. La reflexión sobre los principios morales que ofrece la teoría normativa tiene sentido, pero no puede aplicarse siempre. Y tercero, el relativismo, que refleja la relatividad de los principios morales que solo se difuminan en unos derechos universales consistentes y compartidos.
Espero que este vídeo tutorial les haya aclarado algunos de los conceptos básicos de la teoría política normativa y de sus enfoques, y les sea de utilidad para preparar la segunda unidad didáctica. Quedo a su disposición para todo cuanto precisen en el correo electrónico que aparece en pantalla. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo.